Hay un umbral entre la historia y la tecnología, entre la creación humana y la inteligencia artificial. Nosotros lo llamamos Xeria. Y te damos la bienvenida a Voz 10. El mundo aquí era una conversación entre el sol y la piedra. En las tierras que un día serían conocidas como Saltillo, el aire en la época prehispánica era seco y vibraba con el calor que emanaba de la tierra agrietada. El paisaje estaba dominado por lomas bajas y planicies salpicadas de cactáceas estoicas, lechuguillas de puntas afiladas y mezquites de ramas retorcidas que ofrecían una sombra escasa y preciada. La vida era dura, forjada en la paciencia y el profundo conocimiento de un entorno que rara vez perdonaba un error. La gente del pequeño asentamiento vivía con los ojos puestos en las nubes, rezando por la lluvia y con los oídos atentos al sonido de la poca fauna que subsistía. Pero justo en el límite de su dominio, donde la lógica del desierto debía continuar, se alzaba lo imposible: una selva. No era una selva como las que describían los comerciantes del sur, llenas de monos y guacamayas. Esta era distinta, más oscura y silenciosa. Se erigía como una muralla de un verde tan profundo que parecía negro, con árboles de troncos pálidos y cubiertos de musgo que se enroscaban unos con otros, creando un dosel impenetrable a la luz del sol. Una niebla perpetua parecía colgar entre sus ramas, incluso en los días más calurosos y secos. El aire en su frontera era notablemente más frío, cargado de un olor a tierra húmeda, a descomposición y a flores desconocidas. Los antepasados la bautizaron Lágrima de la Luna, y el nombre se transmitía de generación en generación, con un temor reverencial. Nadie se atrevía a entrar. Al atardecer, cuando el sol inclemente por fin cedía y teñía el cielo de naranjas y púrpuras, un anciano llamado Itzmin se sentaba sobre un petate gastado a la entrada de su choza. A su lado, su pequeña nieta, Yaretsi, cuyos ojos eran tan curiosos como los de un zorro del desierto, observaba la imponente mancha oscura que contrastaba con su mundo. «Abuelo», preguntó la niña en un susurro, como si temiera que la propia selva la escuchara. «¿Por qué la lágrima de la luna nunca se seca? Nuestra milpa pide agua y el arroyo corre bajo, pero ella siempre llora niebla». Itzmin tardó un momento en responder, su mirada perdida en la línea donde la tierra ocre se encontraba con la vegetación anómala. Su rostro, un mapa de arrugas profundas, se suavizó con melancolía. «Porque no es una selva de vida, pequeña flor», dijo con su voz rasposa como la arena. «Es una selva de memoria. Los primeros padres nos contaron que hace tanto tiempo que ni las piedras lo recuerdan. La diosa luna, Metzli, miró hacia abajo y vio morir a la estrella más brillante del firmamento. Sintió una pena tan grande que una sola lágrima se desprendió de ella y cayó a la tierra. Hizo una pausa, asegurándose de que la niña comprendiera el peso de sus palabras. Esa lágrima no era de agua común, estaba hecha de tristeza pura, tan llena de pena celestial que la tierra no pudo absorberla. En su lugar, de ella brotó este bosque, un recuerdo eterno del dolor de un dios. Por eso su verdor no es alegre, sino sombrío. Por eso el aire adentro es frío como la soledad y el silencio es pesado como un luto. El miedo de la gente del pueblo no era solo superstición, estaba alimentado por historias tangibles. Se contaba de dos cazadores valientes que, persiguiendo un venado de tamaño irreal, cruzaron el umbral. Nunca más se les volvió a ver. Solo el viento a veces traía desde la selva ecos que no sonaban como ningún animal conocido, sino como lamentos largos y profundos. Los ancianos decían
que la selva no te mataba con garras o colmillos, sino que te absorbía, te contagiaba su tristeza hasta que te convertías en parte de su memoria silenciosa, olvidando quién eras, tu familia y el calor del sol. La emoción que dominaba al pueblo era una mezcla compleja. Había miedo, un miedo primario a lo desconocido y a lo antinatural. Había respeto, pues entendían que era un lugar sagrado, una manifestación divina que no debía ser profanada. Y debajo de todo, había una corriente de gratitud. La lágrima de la luna era un guardián terrible pero eficaz. Ninguna tribu enemiga se atrevía a cruzarla para atacarlos, y su presencia definía los límites de su mundo, recordándoles constantemente su lugar en el orden cósmico. Mientras la luna real comenzaba su ascenso en el cielo nocturno, su pálida luz se reflejaba en la humedad de las hojas más externas de la selva, dándole la apariencia de estar cubierta de un rocío plateado. Parecía, en efecto, que estaba llorando. Yaretsi se acurrucó junto a su abuelo, ya no viendo solo un bosque peligroso. Ahora veía un lugar de una belleza terrible, un corazón de tristeza latiendo en medio de su tierra sedienta. Y la niña comprendió que el miedo más profundo no era a los jaguares o a las serpientes que pudieran habitar allí, sino a la inmensa y silenciosa tristeza que vivía en su interior. Mientras la luna bañaba la tierra seca con su luz fantasmal, y la pequeña Yaretsi procesaba las leyendas de su abuelo, no todos en el pueblo se entregaban al descanso o al miedo. En el borde opuesto del asentamiento, donde los últimos rastros de vida comunal se rendían ante la inmensidad del desierto, se encontraba la cabaña de Shanam. Era una construcción humilde, un nido de adobe y ramas secas que parecía haber brotado de la misma tierra. Del techo colgaban manojos de hierbas en proceso de secado, gobernadora para las fiebres, cempasúchil para calmar el espíritu y otras plantas cuyos secretos solo él conocía. Shanam era el joven chamán y herbolario del pueblo. La gente acudía a él cuando la partera no era suficiente, cuando un mal sueño se aferraba al alma o cuando el cuerpo dolía de formas que nadie más entendía. Lo visitaban con una mezcla de necesidad y recelo, aceptando sus remedios y sus palabras de poder, para luego retirarse con prisa antes de que la extraña quietud del lugar se les contagiara. Shanam era amable, de voz suave y mirada profunda que parecía ver más allá de la piel, pero vivía al margen por elección. Su alma habitaba en un espacio intermedio, un puente entre el mundo ordenado de los hombres y el caos sagrado de la naturaleza, y guardaba un secreto que ardía bajo su piel, un poder tan antiguo como la tierra misma. Shanam era un nahual. Lo que nadie en el pueblo sabía era que, en las noches de luna llena, una lucha y una comunión ocurrían dentro de él. Sus sentidos, ya de por sí agudos, se magnificaban hasta un punto doloroso. Su oído captaba el caminar de un escarabajo sobre la arena a 100 pasos de distancia. Su olfato podía distinguir el miedo en el sudor de un hombre, y sus ojos veían en la penumbra con una claridad felina, porque esa era la esencia de su otro yo, el animal que dormitaba en su espíritu. El jaguar era una paradoja viviente, un hombre cuyo espíritu pertenecía a un depredador de selvas húmedas y frondosas, nacido en la tierra más seca y abierta que pudiera imaginarse. El jaguar era un fantasma en su sangre, un animal que no pertenecía a estas tierras áridas, como tampoco pertenecía a la selva. Esta conexión era su carga y su don. Sentía una afinidad con lo imposible, con aquello que no debía existir, pero que, contra toda lógica, existía. Por eso, a diferencia de todos los demás, Shanam no le temía a la lágrima de la luna. Desde su cabaña,
tenía una vista directa de la oscura muralla vegetal. Mientras el resto del pueblo desviaba la mirada o se santiguaba al pasar, Shanam la observaba. No veía un lugar de muerte o tristeza, sino un lugar de poder inmenso y de un misterio que resonaba con el suyo propio. La lágrima de la luna no lo asustaba, lo llamaba. Sentía su energía como un zumbido bajo en la tierra, un eco de la misma fuerza vital que corría por sus venas cuando sentía el impulso del cambio. Esta noche, la llamada era más fuerte que nunca. La luz de la luna parecía alimentar no solo a la selva mítica, sino también a la bestia en su interior. Sintió el estiramiento familiar en sus músculos, el anhelo de correr sobre 4 patas, de sentir la tierra bajo sus garras y de desaparecer en las sombras. De pie, en el umbral de su cabaña, Shanam miró fijamente la selva prohibida. El miedo de su gente era una barrera para ellos, pero para él era una invitación. La pregunta que flotaba en el aire frío de la noche no era si debía entrar, sino cuándo. Y en su corazón sentía que ese momento se acercaba tan inexorablemente como el amanecer. Espero que te haya gustado. Voz 10 agradece tu apoyo a nuestro canal y espera nuestros siguientes capítulos.